una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Muy buenas, queridos amigos, queridos telespectadores de Ventana Evangélica desde Onda Jerez Televisión. En esta ocasión vamos a hablar con ustedes un tema muy importante, un tema que nos atañe a todos. Y vamos a hablar sobre la familia. La familia, ¿qué cree la Iglesia Evangélica en relación a la familia? ¿Qué dice la Biblia sobre la familia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Considero que es un tema bastante importante. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a un hermano pastor, él es conferenciante, él es licenciado en teología también, él tiene un máster en psicología del matrimonio y las parejas, él es también experto en orientación familiar por el INFA y director y fundador del INFA. Un hombre que es escritor, ha publicado también una serie de libros, conferenciante y bueno, al cual queremos darle la bienvenida porque tenemos el deseo de hablar con nuestro hermano Juan Varela. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Un placer aquí compartir contigo, hombre. Pues nada, comentarte que, como decía, ¿no? El deseo de hablar sobre la familia, yo creo que es un tema más que nunca actual, ¿no? Y bueno, Juan, yo para hablar de familia yo tengo primeramente que hacerte una pregunta obligatorio. ¿Casado? Sí, soy felizmente casado con María del Mar. Este año cumplimos 25 años de matrimonio y lo vamos a celebrar, por supuesto. Y tenemos un hijo que pronto cumplirá sus 24 años, de manera que sí, estoy casado y espero seguirlo estando hasta que la muerte nos separe. Bueno, como hemos visto un poco en el currículum que tiene, ¿no? Que ahí queda, ¿no? Y hay mucho más, además hemos sido muy escuetos, hablando sobre la temática, ¿no? de la familia. ¿Qué tiempo lleva trabajando sobre esta temática de la familia, Juan? Fíjate que también este año cumplimos 25 años de ministerio, de manera que llevamos ya 25 años bregando en toda esta temática. Yo diría que particularmente los últimos 18 muy centrados y enfocados en el tema de la familia, el matrimonio, la paternidad y todo lo que implica, ¿verdad? Hablábamos antes que eres director y fundador del Instituto INFA. ¿Qué es INFA y a qué se dedica? INFA es el Instituto de Formación Familiar. Es una institución que formamos, fíjate, va a hacer ya 14 años, con el propósito de formar al pueblo de Dios en todo lo que tiene que ver con la temática familiar, ¿no? Es decir, en el INFA, en el Instituto de Formación Familiar, ofrecemos cursos de consejería bíblica, ofrecemos cursos para cómo manejarse en una paternidad responsable, ofrecemos cursos de mediación familiar, y bueno, una amplia gama de disciplinas y de cursos que trabajan toda la temática familiar, incluyendo esposos, incluyendo hijos, incluyendo consejería bíblica en general. Ese es nuestro enfoque. ¿Y cómo haces esa carga en tu persona, en tu vida, de trabajar sobre la temática de la familia? Pues desde que iniciamos nuestro ministerio, como digo, hace ya unos 25 años, con María del Mar hemos tenido muchas personas en consejería, ¿no? Consejería matrimonial, problemáticas derivadas de conflictos matrimoniales, de padres y hijos. Y fíjate que eso nos llevó a darnos cuenta, Antonio, que el pueblo de Dios, específicamente el liderazgo, aquellos que son pastores, veíamos una carencia en cuanto a una formación rigurosa, ¿no? Para trabajar temas de mediación familiar, para trabajar temas de consejería bíblica, y con ese propósito nace el Instituto de Formación Familiar. Servir con herramientas adecuadas al liderazgo de las iglesias, hombre, para que estén mínimamente capacitados, ¿verdad?, para enfrentar todas las problemáticas derivadas de la confusión matrimonial, problemas de padres, de hijos. Ese es un poco el propósito. Qué bueno. Bueno, como cristiano, ¿no? Porque como cristiano, y según la palabra de Dios, según la Biblia, para que nos entienda la persona, ¿cuál es el modelo que la Biblia nos muestra para la familia? Bueno, el modelo que la Biblia lanza de familia, primero tenemos que decir que nuestro libro en materia de ética y de conducta es la palabra de Dios, ¿no? Y debemos de mencionar, porque es la realidad, que la Biblia no es un libro antiguo, como algunos nos pretenden hacer creer, pero tampoco es un libro moderno, simplemente es un libro eterno.
Y todas las verdades que están contenidas en la Biblia son normativas para todo tiempo, para toda edad, para toda historia, no pudiendo ser cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas o filosofías de turno, ¿no? Por lo tanto, en la Biblia queda establecido desde el principio, además, desde el inicio del Génesis, que da origen al nacimiento de todas las cosas, que la familia es una institución de orden creacional que Dios funda entre un hombre y entre una mujer, con el propósito de la procreación y con el propósito de que la civilización se desarrolle conforme a ese modelo que Dios estableció. Hablamos de un hombre y una mujer. Sí, señor, el modelo heterosexual, ese es no solo el modelo bíblico, sino que sigue siendo, pero con muchísima diferencia, el modelo establecido en cualquier cultura y en cualquier civilización, ya trascendiendo la ética bíblica. El modelo naturalmente establecido en cualquier cultura sigue siendo el modelo heterosexual, un hombre, una mujer y la familia extendida. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, no señala ni marca algún otro modelo. No, la Biblia exclusivamente habla, fíjate que el versículo que instituye el matrimonio es Génesis 2:24, y está bien claro, Génesis 2:24 establece, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese es el versículo donde Dios instituye la unión matrimonial con carácter heterosexual y donde Dios da inicio al comienzo de la civilización que va a desarrollarse conforme a ese modelo. ¿Qué beneficios trae para los hijos, ¿no? Para la familia, la presencia de un padre y de una madre? ¿Qué beneficios trae para esos pequeños? Claro, pues todos los beneficios del mundo, Antonio, por una razón muy simple, ¿no? Porque lo que aporta un padre no lo puede aportar la madre y viceversa, ¿no? Es decir, el aporte heterosexual es necesario para que nuestros hijos crezcan con una educación equilibrada. Un niño crece, por decirlo así, pegadito a las faldas de mamá hasta que tiene una cierta edad. La mamá aporta cariño, aporta comprensión, aporta ternura, pero llegado un momento el padre tiene que entrar en escena, porque de pronto el padre aporta otros conceptos. El padre de alguna forma es el puente que desteta al niño del contexto protector del hogar y lo pone en contacto con el reto del mundo exterior. Aporta valores de cierto riesgo, de cierta competitividad. El padre es una figura fundamental, como también lo es la madre. Por tanto, entendemos que el aporte de lo que aporta papá y de lo que aporta mamá es necesario para un sano equilibrio educativo en la educación de nuestros hijos. ¿Y consolida familias estables? Por supuesto, consolida familias estables, por supuesto, de eso estamos hablando, claro que sí. La pregunta, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad actual, ¿no? Que hay un auge, un crecimiento de tantos divorcios y de tantas separaciones, ¿no? Porque las estadísticas son alarmantes, lo que yo veo. Lo son alarmantes y no van decreciendo, sino que van aumentando el tema de divorcio y de separaciones en las familias, en este mundo, en esta sociedad que vemos, ¿no? Y bueno, vemos que España también es una de las naciones que está también a la cabeza de divorcio y de ruptura. Sí. Y yo creo que es algo alarmante, ¿no? Son cerca de, según puedo ver, ¿no? La mayoría de las parejas se divorcian y ya hay casi, se aproxima, ¿no? 97.000 divorcios, hay divorcios y separaciones 4.000 y pico. O sea, cosas, números que hay, es para alarmarse. Sí, es para alarmarse. Las estadísticas son frías, pero nos abren a una realidad complicada, ¿no? Vamos a ver, estamos diciendo que el matrimonio es un asunto que nace en el corazón de Dios para que la civilización se desarrolle conforme a ese modelo. Si nace en el corazón de Dios y desde las páginas de la Biblia, el matrimonio debería de ser manejado y trabajado conforme al manual del fabricante, que es la propia palabra de Dios. Cuando un matrimonio se forma sin una ética bíblica adecuada, sin unos valores de respeto, de amor, de cariño y de comprensión, que no son solo valores bíblicos, nacen de la Biblia, pero son valores universales, ¿no? Entonces, cuando un matrimonio no se conduce ni se lleva a la práctica siguiendo las herramientas que Dios establece en la palabra y con esos valores que son de carácter universal, pues muchos matrimonios están abocados al fracaso. Esta es la realidad y esto es lo que tristemente estamos sufriendo en nuestra sociedad. Lo que está claro es que esta sociedad está apartando a Dios de la familia.
Claro, este es el gran problema. Cuando la sociedad vive de espaldas a lo que Dios establece, cuando la sociedad no se rige por los valores que emanan de la palabra de Dios, sino por otros que tienen que ver con competitividad, que tienen que ver con economía, con la cultura capitalista, consumista y demás, entonces evidentemente es una sociedad destinada a fracasar en todo lo que tiene que ver con matrimonios, con paternidad, con hijos, porque cuando no nos regimos por esos valores universales que emanan de la Biblia, repito, pero son valores universales, entonces las familias tienen pocas probabilidades de llevar con garantías de éxito un matrimonio exitoso o una paternidad exitosa. Hay un pasaje en la palabra que a mí personalmente me encanta. Hay un pasaje que a mí me encanta, ¿no? Cuando la Biblia nos dice, ¿no? Creo que es en Gálatas, ¿no? Dice, y en tu simiente, hablando de Cristo, ¿no? Y en tu simiente serán bendita o bendecida toda la familia de la tierra. ¿Qué nos quiere transmitir este pasaje, ¿no? Este versículo? Bueno, de hecho ese pasaje, Antonio, viene haciendo referencia a otro versículo que se da en Génesis capítulo 12, en lo que se llama el pacto abrahámico. Es decir, cuando la civilización comenzaba a desarrollarse, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es lo que llamamos el pacto abrahámico. Y ahí literalmente Dios está estableciendo que la célula básica mediante la cual Dios iba a bendecir a toda la humanidad era la familia. Estaba elevando ni más ni menos que a la familia a la categoría de la institución de orden público garante de la estabilidad y del desarrollo de la civilización. Nada más y nada menos. Exactamente. ¿Qué beneficio puede aportar para las familias que nos están viendo, ¿no? Las enseñanzas de Jesús, el seguir a Jesús y las enseñanzas bíblicas que nos habla evidentemente la palabra de nuestro Dios? Bueno, evidentemente cuando Dios se encarna en su Hijo Jesucristo, Jesucristo de alguna forma viene a ser el modelo, el que tenemos que imitar, ¿no? Todos los valores de la palabra, el respeto, el amor, el cariño, la comprensión, se encarnan y parten de la propia figura de Jesús. Él es nuestro modelo, ¿no? Cuando un hombre y una mujer, o cuando un padre y una madre, o cuando un padre y un hijo se comportan conforme a los valores de la palabra, conforme a los valores que, repito, trascienden con mucho la ética bíblica porque son valores universales. Comprenden derechos humanos, comprenden las garantías para que un hombre y una mujer, en su papel de padres o de esposos, se desarrollen y lo hagan con éxito, porque son valores, repito, que al nacer en la mente de Dios tendremos que conducirnos y manejarnos con las herramientas que Él establece, que no son otras sino que el cariño, el amor, el respeto, la comprensión. Con eso, y trabajándolo bien, el matrimonio tiene muchas garantías de éxito. Digo para aquellas personas que nos puedan estar escuchando, ¿no? ¿Qué libros específicos nos hablan de consejo para la familia? ¿Te refieres libros de la Biblia o te refieres libros de la Biblia en este caso? Mira, yo digo, Antonio, que toda la Biblia, toda, sin excepción, hay que interpretarla en clave familiar. Por una razón muy simple. Porque cualquier recomendación que nazca de las páginas de la Biblia, su primera aplicación tiene que ser en el contexto del hogar. Imagínate que leemos, como podríamos leer, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando hablamos del prójimo, nuestro primer prójimo es tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre. Es decir, el contexto familiar se constituye por sí mismo en el primer receptor de todo lo que podemos leer en la Biblia. Por lo tanto, yo te diría que todos los libros, sin excepción, hay que aplicarlos en clave familiar, porque es la familia la primera receptora de cualquier cuestión que leamos en la Biblia. Puede haber familias un poco que estén pasando por problemas familiares, por mil y un motivo, ¿no? En primera instancia, ¿qué consejos le darías para que un matrimonio vaya por el buen camino, por decir, ¿no? Porque hay una de las conferencias que diste, ¿no? Aquí todavía me acuerdo, ¿no? Que en todas las casas se cuecen habas. Efectivamente, sí. En todas las casas se cuecen habas, ¿no? Pero tiene que haber consejos prácticos, ¿no? Para la buena marcha de una familia, ¿no? Sí, no, sin duda. ¿Qué consejos, sí, para aquellas personas que nos puedan estar escuchando le darías? No, sin duda. Si hay alguna persona o matrimonio que de pronto nos está escuchando y puedan tener problemas, en primer lugar, los problemas son comunes a todo matrimonio, ¿no? Uno no es menos matrimonio porque tenga o no tenga problemas. De hecho, yo no conozco, Antonio, ni un solo matrimonio que no tenga problemas.
Todos tenemos situaciones conflictivas, todos cometemos errores y todos dentro de la relación matrimonial tenemos que aprender a respetarnos, a comunicarnos, a amarnos. Eso es un proceso, ¿no? Por lo tanto, no te acontece nada extraño si tienes problemas en tu matrimonio. Y otro consejo, si hay personas que nos están viendo y de pronto tienen serios problemas en su matrimonio, es un signo de madurez que cuando el problema traspasa nuestra propia capacidad de resolución, busquemos una tercera persona, que bien puede ser el pastor de la iglesia, que bien puede ser un amigo al que le tengamos confianza y que nos pueda ayudar, que nos pueda orientar, o un profesional de la terapia familiar, que de pronto oriente y aconseje. Cuando una familia tiene problemas y estos trascienden la propia capacidad de resolverlos por nosotros mismos, es un signo de madurez acudir a terceras personas para que nos orienten y nos ayuden a salir adelante en la problemática que tengamos, ¿no? Lo que es cierto que el tener una familia es una bendición. El poder formar una familia, el poder estar con tu esposa. Bueno, un servidor, voy a hacer ya 33 años con mi esposa, claro. Y súper contento, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Cada vez, pues, más gozoso, ¿no? De poder seguir con mi esposa, más feliz. Sin duda. La conozco mejor y para mí es una bendición, ¿no? Seguro. Y bueno, y lo que tú dices, ¿no? Y no exento de problemas, y no exento de dificultades, ni muchísimo menos, ¿no? Hay algo importante, ¿no? Dentro de la familia, evidentemente, ¿no? Porque lo que queda claro, y es lo que tú estás hablando, la familia es una bendición, es algo instituido por Dios, un hombre y una mujer, que es lo que nosotros como creyentes creemos en la palabra de Dios, y es lo que le decimos a las personas, ¿no? Y que hay bendición, y que Dios bendice el matrimonio, y Dios quiere la bendición para cada familia, ¿no? Pero hay algo que también me preocupa como padre también, y son nuestros hijos. Nuestros hijos, ¿no? En el cual tenemos que mostrarle bastante atención, ¿no? Claro. Creo que también, ¿no? Está Juan trabajando con una asociación que se titula Con mis hijos no te metas. Sí, así es. ¿Qué nos puede hablar de esta asociación? Bueno, Con mis hijos no te metas es una asociación que lleva muchos años ya implantada en Latinoamérica, nace en Perú, de la mano de un politólogo que se llama Cristian Rosas, y llega a España en enero de este año. Es una asociación de carácter civil que lo que pretende es la defensa de nuestros hijos, ¿no? En la creencia de que la educación heterosexual y de que el respeto y otros valores tienen que ser aprendidos en el seno de la familia. Es una asociación que nace también con una vocación de defender a nuestros hijos de pronto de ideologías que son contrarias, según nuestro punto de vista, a una sana educación y que pretende preservar una educación equilibrada en la vida de nuestros hijos y evidentemente que pretende defender unos derechos que nos son inherentes como padres y que lamentablemente el Estado no puede usurpar funciones que deben de ser privativas de la paternidad. En eso estamos y por eso es una asociación con un carácter secular que puede agrupar tanto a personas del ámbito cristiano como a personas que no lo sean, pero que sobre todo pretende defender la educación de nuestros hijos, por una razón muy simple. Nuestros hijos son trozos de barro que hay que saber moldear y equipar para enviarlos a un mundo en el que deben de tener garantías de conducirse de manera exitosa. Y nosotros entendemos que esa educación es privativa de los padres y ni el Estado ni otras ideologías pueden usurpar el derecho que solo le atañe a los padres, ¿no? Bueno, ante el dossier que tengo aquí, ¿no? Lo que tú estás comentando, que somos los padres, los responsables del cuidado y de su enseñanza. Correcto, sí, claro. Somos los padres los que queremos, y creo que también, lo hablamos también, ¿no? Que la Constitución nos ampara, ¿no? La Constitución ampara a un padre y a una madre a educar a sus hijos en la religión o en la moral que el padre crea conveniente. Creo que es el artículo 27 de la Constitución la que defiende esos derechos, ¿no? Sí. En esta asociación que se ha creado, que ya lleva tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que sí se quiere un poco, qué es lo que sí queréis?
poco alcanzar o conseguir, ¿no? No, lo que comentamos, simplemente defender el derecho a una educación equilibrada, defender el derecho a una educación heterosexual y que nuestros hijos puedan ser educados conforme al criterio de los padres y no conforme al criterio de otras ideologías o de otras imposiciones, ¿no? Un niño en la escuela debe de recibir materias las típicas de sociales, matemáticas, todo el asunto, pero aquello que atañe a cuestiones de ética y a cuestiones de moralidad y a cuestiones de sexualidad, ese es un asunto privativo del entorno familiar y ni el Estado debe usurpar funciones ni ninguna otra institución o ideología debe de inmiscuirse en asuntos que son inherentes a la condición y a la creencia particular de cada familia. Perfectamente de acuerdo, ¿no? Y bueno, que de hecho, ¿no?, que ya la palabra también nos da consejo también de cómo debemos de instruir a nuestros hijos. Por supuesto. La Biblia ya nos habla de cómo educar, de cómo que nuestros hijos, la conducta que deben de seguir en la educación que nosotros queremos, ¿no? Una pregunta, Juan, aunque ya antes en parte me la has contestado, ¿no? Hablabas de la Biblia, de la palabra de Dios como un libro y con enseñanzas eternas. Por lo tanto, las enseñanzas de la Biblia para la familia y para nuestros hijos se han quedado obsoletas. No. De hecho, fíjate que hay una gran diferencia entre lo que en teología se llama el aspecto creacional y el aspecto cultural. Génesis 1 y Génesis 2 corresponden a lo que llamaríamos digamos que el aspecto creacional de la Biblia. Ahí se dan las bases y se asientan las bases de la futura civilización y de la futura cultura que luego empieza a desarrollarse. De forma que en lo que llamamos el contexto creacional se instituye el matrimonio. Fíjate, Antonio, lo creacional no es cultural. Lo cultural es adaptativo. Todo lo que nace en el contexto de la cultura debe de ir cambiando y variando con los nuevos tiempos. Pero el matrimonio no es un asunto cultural, sino creacional. Y lo creacional sienta bases fundacionales. No es adaptativo, sino normativo. Hay una gran diferencia. Lo que nace en el contexto de la creación no es cultural y por lo tanto adaptativo, es creacional y por lo tanto normativo. Y las bases que ahí se asientan son normativas, atemporales para todo tiempo y para toda historia, no pudiendo ser cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas o filosofías de turno, porque son o nacen en un contexto creacional, eterno y normativo para todo tiempo y edad. Qué bueno. Pues muy bien, Juan, yo creo que ha sido muy instructivo lo que hemos comentado, hemos hablado sobre la familia, el Instituto INFA, al cual preside, Gracias. Y con esta asociación de Con mis hijos no te metas. No sé si hay algo más en tu corazón que quieras transmitir a las personas que nos están viendo, aquellos que tengas en tu corazón sobre la persona del Señor, sobre la familia, lo que tú desees. Si no, con gusto, aquellas personas que nos puedan estar viendo, yo quiero dejarles un versículo que no es sino el versículo que mi esposa y yo, María del Mar, llevamos grabado aquí en el anillo de nuestra boda, ¿no? Y es un versículo que con todo gusto les dedico a ustedes, particularmente a aquellos que están casados, ¿no? Es el Salmo 48:14, que dice así: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Créelo, vívelo y tu matrimonio tendrá muchas garantías de éxito. Amén, amén. Así es. Te confieso que es uno de mis versículos también preferidos. Porque este Dios nuestro nos guiará aún más allá de la muerte. Nuestro Dios es un Dios vivo, nuestro Dios es un Dios real, un Dios que venció a la muerte, que no se quedó en la tumba, un Dios que desea lo mejor para cada hombre, para cada mujer, para cada familia, un Dios que, como decíamos también, un Dios que quiere bendecir, porque en Cristo Jesús serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y si tu familia, si en tu matrimonio no está Cristo, yo te invito de verdad a que leas la Biblia, te invito a que leas las enseñanzas de Jesús y seguramente tu matrimonio, tu casa, tu familia será bendecida. La mía lo fue. Yo creo que ha sido un programa muy de mucha bendición para cada uno de nosotros y una vez más, Juan, darte las gracias. Un placer. Por tu tiempo, por tu enseñanza, que el Señor te siga bendiciendo en tu ministerio, tanto a ti como a tu esposa, y que el Señor bendiga a tu hijo, en este caso, ¿no? Bien. Pues nada más, querido amigo, querido oyente, espero que este programa haya sido de mucha bendición para vuestra vida y nos vemos la semana que viene.